Hello, everyone, and welcome to tonight's Incomindios webinar. Bienvenidos a todas y todos. Before we start, I would like to mention that this event has a simultaneous interpretation from English to Spanish and vice versa from Spanish to English. So right now we're on the main channel, it's English, but if you would like, you can switch the audio channel to Spanish. And you can do this by clicking on the little globe button at the bottom of your Zoom screen. So on that note, I'd like to also welcome our two interpreters, Alba and Clea. So thank you for supporting this event. And I would also like to make note that the event is being recorded tonight, and this recording will be shared onto our YouTube channel after tonight's event. So my name is Leandra Neffin. I'm a member of the Omaha Tribe of Nebraska and a board member for Incomindios UK. I will be moderating the event for tonight, and we're very excited to host this webinar, especially because we have such amazing speakers tonight. Rosa and Aldemar are our Incomindios Youth Scholars 2020, who have had a limited experience in their scholarship due to the COVID-19 pandemic. So we're excited to be able to organize this event for them. I also want to welcome fellow Incomindios UK board member, Claudia Claros, who will be giving a short introduction to the topic that we will be discussing tonight. The thematic focus of this event, prior consultation, was chosen by Rosa and Aldemar. And in the face of growing extractive industries and the complex issue of resource management, Indigenous, we're very happy to be able to make this the subject of our Incomindios webinar. We would like to thank Incomindios Switzerland and Incomindios UK for the organization of this event, and give a special thanks to Incomindios Switzerland for financing it. This event will be structured in 4 parts. So we will first have a short introduction to the concept of prior consultation and FPIC by Incomindios UK board member Claudia Claros. Then we will hear Rosa and Aldemar talk each for about 20 to 25 minutes. Rosa and Aldemar will speak in Spanish, so don't forget, if you want to switch the audio channel, you need to switch it to English to press the little globe button at the bottom of your screen. At the end, we'll open the floor to a Q&A session, and you can send your questions over the Q&A function, which you can find also at the bottom of your Zoom screen. We will now hear a brief introduction to Incomindios by Barbara Stoltz, board member for Incomindios Switzerland and co-founder of Incomindios UK. Thank you, Barbara. I'll pass it over to you now. Thank you, Leandra, and hello to everyone. A special welcome to our 3 speakers. As Leandra said, I will just briefly talk about the organization Incomindios. Incomindios is originally a Swiss human rights organization. We advocate for indigenous rights with a focus on North and Latin America. The organization was founded in 1974 on the initiative of indigenous delegates who were coming to the UN, and supporting indigenous delegates and their missions at the UN is still one of the core areas of Incomindios Switzerland. And since 2003, we also have the consultative status with the United Nations Economic and Social Council. This directly allows us as an organization, but more importantly, the delegates we support to participate at UN forums. Since 2019, Incomindios also has a UK chapter to also reach the English-speaking public and put a focus on the colonial legacy of empire and other former settler colonies. So besides our collaboration with indigenous delegates, Incomindios also supports local indigenous projects which aim at protecting indigenous culture and the environment. And more generally, we work to inform the Swiss and also the British public about indigenous issues, human rights violations, and build bridges between indigenous movements and European civil society. With our Incomindios Youth Scholarship,
We particularly focus on supporting Indigenous youth as leaders of their communities, and I'm really excited that tonight Rosa and Aldemar will share their experiences with us. So with that, thank you very much, and I'll give back to Leandra. Thank you, Barbara. So let's go ahead and kick this off, kick the official start of the webinar with our first speaker, Claudia Claros. So Claudia is a Bolivian lawyer. She specialized in Indigenous people's water rights. She has an MA in human rights focused on Latin America. And currently, Claudia works for a charity that provides refuge and support to victims of domestic abuse while also serving as an Incomindios UK board member. Claudia will speak in English, so if you need a Spanish translation, just change the audio channel with the globe button at the bottom of your screen. So Claudia, I'll go ahead and pass it over to you. Thank you, Leandra. Thank you. Welcome to this webinar. And I will start giving a concept of the free prior informed consent. The free prior informed consent is a specific right that pertains to Indigenous people and is recognized by the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. It allows them to give or withhold consent to a project that might affect them or their territories. Once they have given their consent, they can withdraw it at any stage. Furthermore, the free prior informed consent enables them to negotiate the conditions under which the project will be designed, implemented, monitored, and evaluated. This is also embedded within the universal right to self-determination. We can then say that it's free because the consent is free, given voluntarily and without any coercion, intimidation, or manipulation. It's a process that is self-directed by the community from whom consent is being sought and encumbered by coercion, expectations, or timelines that are externally imposed. Prior, because the consent is so sufficiently in advance of any authorization or commencement of the activities or works or any project. It's informed because the engagement and type of information that should be provided prior to seeking consent and also has part of the ongoing consent process. And consent, finally, is the collective decision made by the right holders and reached through a customary decision-making process of the community. Well, we can say then that the free prior informed consent offers the best guarantee that the negative impacts of large projects will be avoided and that Indigenous people's economic, social, and cultural rights will be protected. The prior consent means that Indigenous peoples must be informed about mining, logging, dams, palm oil projects, and other large projects in a timely manner. We can then say that the free prior informed consent is defined as both a process and an outcome. The process involves 1, good faith in the consultation, 2, a mutual and cross-cultural understanding with dialogue that is ongoing and open, and is gendered and intergenerationally inclusive whenever it's possible. 3, is inclusive and participatory engagement. It's including the assessment of issues and the identification of mitigation measures, with clarity on the level of participation of Indigenous peoples through the consultation process. 4, the provision of adequate resources to ensure that the Indigenous peoples' representatives can participate in the free prior informed consent process equitably, including the services of independent technicals or legal consultants. 5, there has to be a mutual agreement on the process and desired outcomes from the outset of the consultation. And finally, the documentation that is evaluated on an ongoing basis.
is verifiable by mutually agreed methodology, and is made publicly available. The free prior informed consent as an outcome is the agreement and the evidence thereof, including thorough documentation of how the agreement was achieved. It can include different types of evidence: survey signatures and plans, records of meetings, video, audio records, public hearing records, statements, government license, court decisions, etc. To finalize this, I can say that some countries in Latin America acknowledge the pre-prior informed consent, but there is a lack of security to comply with this particular indigenous people's rights. Thank you very much. Thank you, Claudia, for this short introduction. We'll move on now to our next speaker, Rosa. Rosa is an indigenous Afro-Zapoteca from the Istmo de Tehuantepec in the state of Oaxaca in the south of Mexico. Since 2011, she has been part of the Assembly of Indigenous Peoples of the Istmo in Defense of Land and Territory, an organization which defends indigenous communities and indigenous ways of life in the face of dispossession of transnational wind energy mega projects. Rosa has a master's degree in rural development and has worked in training projects for community health and human rights promoters and for the defense of the right to FPIC, free and informed prior consultation. So we're really happy to have her on this webinar. Rosa will speak in Spanish, so if you do need an English translation, change the audio channel at the bottom of your Zoom screen. And after Rosa's talk, you can switch back to the main channel for English. So thank you, Rosa. The floor is now yours. Muchas gracias. Muchas gracias a Leandra, a Claudia por la introducción. Pues yo voy a iniciar hablando un poco de la situación que hemos vivido en el Istmo de Tehuantepec, en mi región, en torno al tema de la consulta. La siguiente diapositiva. No sé si me escuchan. La siguiente, gracias. Entonces, para poder ubicar geográficamente la región del Istmo se encuentra en el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca es el estado con mayor diversidad biocultural en el país. Ahí vivimos 16 distintos pueblos indígenas. En el Istmo, que es como la parte de esta, en el Istmo vivimos 5 pueblos indígenas, y en la parte sur del Istmo, que es los pueblos zapotecas y la provincia costera, pues campo de vida. Siempre ha existido en aprovechar esta zona, pues porque existe una corta distancia en tierra que separa el Océano Pacífico del Océano Atlántico. Entonces, en términos geoestratégicos, siempre ha sido importante. Y ante la actual situación de crisis de combustibles fósiles, llega la industria eólica, de generación de energía eólica a la región para responder a estos nuevos paradigmas, ¿no?, de energía asociados a todas estas prácticas del protocolo de Kioto. Se establecen proyectos que buscan justo aprovechar esta de la zona, de proyectos mesoamericano, el plan Alfa Omega, ninguno de ellos llega a concretarse. Y con la COP21 de París se establece también un plan denominado Zonas Económicas Especiales que busca industrializar la región. El plan cambió de nombre y ahora se sigue intentando instalar en la región con el nuevo nombre del proyecto transísmico,
que integra una cadena industrial para instalarse en la zona. La siguiente diapositiva. Entonces, un poco para contextualizar históricamente la situación de la región, en 1994 se instala el primer proyecto eólico piloto. Arriba está como el mapita de cómo se veía la región en términos de caminos, sobre todo. Y en 2006 se abre la primera temporada abierta que permitía a empresas privadas participar en una subasta para poder acceder a la red de energía y poder utilizar la red de energía para generar energía eólica privada para el consumo de privados. Para el 2011 existían ya 16 eólicos privados instalados en la región, empleando las líneas de transmisión públicas. Para el 2017, que fue la última vez que actualicé este mapa, pero para el 2021 tenemos como 29 parques eólicos para privados, energía que no es consumida por los pueblos de la región ni por los mexicanos. La siguiente. Entonces, recordemos que todo esto se ha implementado en una región netamente indígena, en una región con alta diversidad cultural y alta diversidad biológica. ¿Esto qué ha significado para nuestros pueblos? Ha significado el acaparamiento de tierras, ha destruido la propiedad social, la propiedad comunitaria. En México hubo una repartición agraria, entonces los pueblos tuvieron acceso a partir de la revolución a poder hacer uso colectivo de las tierras, pero estos parques aprovechan que no está clara la imagen de la autoridad agraria y registran los parques como si fueran privados, ignorando la propiedad social. Han desplazado actividades productivas locales como la siembra, que son elementos fundamentales para la reproducción de la vida comunitaria. Ha ampliado la brecha de desigualdades en la población, con el enriquecimiento de unos cuantos sectores. Hay personas que han acaparado tierras y que se han enriquecido con la llegada de los proyectos eólicos, mientras que quienes han sido desplazados o quienes no tienen acceso a las tierras, pues no reciben beneficios. Hay beneficios para terratenientes, transportistas, constructores, políticos e inclusive para el crimen organizado que se ha instalado en la región. 2010, incluso se generó un estudio que habla de que Oaxaca está en el segundo lugar de reserva. Estas grandes cantidades de inversión no han simbolizado un claro en términos de la forma de vida de beneficio social. Además, todos estos proyectos no pagan impuestos. Juchitán, mi municipio de donde yo soy, tiene instalados 12 parques que no han pagado más de 3 millones y hasta el momento siguen sin pagar impuestos. Oh, I think we've got a lost connection. Rosa, are you able ¿No me escucha? ¿Me desconecto? Pedí la siguiente diapositiva. Yeah, we can hear you. Can you just repeat what you just said last? Solicité que cambie diapositiva. Si pueden cambiar la imagen. Gracias. Bueno, esto es un mapa de cómo está un poco organizado el tema de los parques eólicos. Lo hizo un colectivo de aquí de México que se llama Geocomunes, que hace
ayuda a las organizaciones, movimientos sociales, como a poder ver en términos de mapas lo que está ocurriendo con los territorios. Entonces es muy claro cómo se ha acaparado la región por estos parques. Hay 28 parques eólicos en operación, solo 2 de ellos son privados. Se está generando alrededor de 3.000 megawatts de energía, bueno, 2.360 megawatts. Ocupan 25.000 hectáreas los parques eólicos en operación. Y de estos parques, 13 parques son de la empresa Gamesa, 6 de la empresa Acciona. O sea, son parques casi todos de capital español, aunque también hay de otros países. Hay de Eléctrica de Francia, hay de Iberdrola, hay de Enel, que es italiana. ¿Y quién la energía? Grupo México, que es una de las más grandes empresas de México, que tiene muchas mineras, especialmente. Cemex, que es una empresa que produce materiales de construcción. Walmart, que no sé si lo conocen, son estas grandes tiendas estadounidenses de todo tipo de productos. Soriana, que es también una de estas tiendas de productos alimenticios. FEMSA, que es de Coca-Cola. Y bueno, la siguiente, por favor. Y esto para la vida comunitaria, pues ha generado respuesta, ¿no? Ha generado movilización, y en respuesta a esta movilización ha habido mucha represión y mucha persecución, ¿no? Hay cooptación de autoridades civiles y agrarias, lisipan y violentan los derechos de las comunidades y de los defensores. Se utiliza todo un discurso en el que los pueblos tenemos que asumir que, como tenemos un buen recurso eólico, debemos contribuir con aminorar la crisis climática. Parques eólicos son por definición, sin importar qué haya asociado con ellos. Hay promesas de empleo que en su mayoría son distintas intervenciones de acción social, ¿no? Que hacen las empresas para no tener como mucha resistencia en las comunidades. Hacen clínicas, hacen rifas, construyen parques, dan dinero para las fiestas, y al mismo tiempo hay hostigamiento, hay descalificación hacia quienes defienden la tierra, ¿no? Y además, que es el punto clave del que les quiero hablar, es la cuestión de la instrumentalización del proceso de consulta. La consulta a los pueblos indígenas pasó de ser un reclamo de las organizaciones indígenas a ser empleado por el gobierno, que apoya estos modelos de generación de energía, y por las empresas para poder proteger sus proyectos. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco lo mismo hablé antes. Ha habido encarcelamiento, tenemos compañeros que han sido encarcelados en estos procesos de lucha, de persecución, difamación en medios, amenazas, e incluso hubo un compañero asesinado hace unos años en todo este proceso, porque el ejército, las fuerzas públicas protegen a las empresas en lugar de participar, por ejemplo, en la protección de los pueblos. La siguiente. Entonces, por eso nosotros decimos que con los pueblos no podemos hablar de energía limpia. Con la sangre de los pueblos, con la sangre de quienes vivimos, fauna, flora y personas que habitamos la región, que habitamos los territorios, no se puede hablar de energía limpia. La migración también han sido impactos fuertes, se han generado graves en el tejido social de las comunidades, y la vida en general ha sido transformada porque los trabajadores de las empresas llegan, se instalan en las comunidades, demandan recursos, demandan servicios, no eran demandados por los pueblos, se instalan que son ajenas a nuestras prácticas y cambian la estructura económica, ¿no? Afectan los mercados locales.
La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la resistencia comunitaria, como les digo, surge. La información se vuelve clave para poder difundir los impactos de lo que está ocurriendo y, como les decía, la demanda de la consulta previa, libre e informada comienza a establecerse como una de las principales, porque les recuerdo que ya habían instalados en el 2005, ya habían instalados 19 parques eólicos y ninguno de ellos se había instalado con consulta. Además, se establecen otro tipo de prácticas de resistencia, no es solo la consulta, se accede al mecanismo de denuncia de fondos internacionales como el del Banco Interamericano de Desarrollo, el MISI, que fue que tenía inversión en uno de los parques específicos. Se procuran medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de anular actas de asambleas falsas que entregan las tierras y acción directa. Se hacen bloqueos, marchas, se organizan asambleas locales para poder reclamar y defender el territorio. La siguiente, por favor. Entonces, en el 2015 se da el primer proceso de consulta en la región del Istmo a un parque que se llama Eólica del Sur. Este parque ya llevaba años tratando de instalarse en otra zona denominada de gran importancia biológica y cultural para tanto pueblos Icod como pueblos Vinizá del Istmo. Entonces, en esta zona se pesca, además se hacen rituales y es una barra muy delgada, muy estrecha de arena y de manglar, donde se pretendía instalar el parque eólico más grande de Latinoamérica. Existe una fuerte resistencia ante este proyecto y con ayuda de la difusión internacional y con apoyo también nacional y de todas estas otras medidas, mecanismos que se tomaron, pues se logró detener este parque. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este parque se traslada a otro espacio, a un territorio mucho más fracturado, donde hay mayores poderes involucrados, y el primer elemento que ponen en la tabla es el de realizar una consulta, porque había sido una de las demandas más sonadas durante la movilización cuando el proyecto estaba en el otro territorio. Entonces, en este proceso que se estuvo denunciando que los representantes de la empresa llegaban a coaccionar, llegaban armados a participar en las reuniones, que se hacían reuniones donde el ayuntamiento obligaba a sus trabajadores a asistir para poder votar sí siempre por el proyecto. También existían permisos entregados al proyecto, existían como condiciones que ya establecían que el proyecto se iba a realizar y era claro que el proceso de consulta se estaba realizando más que nada como una fachada, ¿no? Entonces James Anaya, que en ese tiempo era el relator para pueblos indígenas, acaba de terminar su periodo como relator para pueblos indígenas, ya no era relator en ese momento, él viene a ver cómo se está dando este proceso aquí en Juchitán, y entre sus declaraciones, él declara que existen distintas deficiencias que identifica en el proceso, ¿no? Entre ellas, estaba definido, no había habido una definición conjunta con la comunidad para ver cómo se iba a realizar esta consulta. El proyecto esta cuestión que les conté de que se reubicaba de un sitio a otro, era un proyecto fallido que simplemente estaba intentando pues afirmarse en este otro lugar. El derecho de las consultas, él decía que tiene que garantizar el elaborar prioridades y estrategias para el desarrollo y el uso de tierras de las tierras y el territorio y los recursos de los pueblos para garantizar sus derechos, ¿no?
Dijo que además la presentación de información en la etapa de información no atendía a ser culturalmente adecuada, porque si bien sí había un traductor, el traductor no informaba de forma concreta y culturalmente adecuada a la comunidad de qué era lo que se estaba dando. Los representantes de la empresa atendían y participaban con medios no transparentes y coaccionaban a la acción. Y finalmente él mencionaba que la empresa tenía una clara visión de inferioridad sobre los pueblos, ¿no? Sobre sus tradiciones y prácticas, considerándolas como retrógradas, y que no entendía en realidad el derecho a la propiedad comunal sobre la tierra y el viento, ¿no? Entonces, es muy claras estas dos, lo que buscaba la comunidad y qué es lo que buscaba la empresa, pero ya existían también mecanismos de cooptación, ya existían contratos firmados por la empresa hacia la gente, entonces había un sector de la población que también ya apoyaba a la empresa. La siguiente diapositiva, para ir más rápido. Entonces, este parque se instaló finalmente, se interpuso el proyecto se instaló y en este momento generan, ¿sí? Yeah, the connection was lost. Could you just repeat the last sentence that you said? Sí. Sí, disculpen, es que mi internet no es muy bueno. Pero el proyecto se instaló, el proyecto que les estaba contando, donde se realizó esta consulta, se instaló, se presentó un amparo para se había realizado violencia, lo consulta por la Suprema Corte de Justicia del Amparo, y entonces esta consulta sentó precedentes acerca de cómo se realizan las consultas en México ahora. Actualmente, en este momento, en el 2021, existe un proyecto de un corredor interoceánico, de que les contaba también al principio, que busca generar esta conectividad entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y que pretende instalar, además de los parques eólicos que ya están instalados en el Istmo, 10 parques industriales, desde Oaxaca hasta Veracruz, atravesar toda la franja del Istmo. Y estos parques industriales pues traerán una serie grave de consecuencias. ¿Y qué se está haciendo al respecto desde el gobierno? Están implementando supuestos procesos de consulta de manera fraccionada, como si se tratara de proyectos separados, cuando ellos lo presentan como un mismo proyecto integral. Y son consultas donde solo invitan a ciertos sectores de la población, de no proporcionar información de manera adecuada. Hasta el momento no tenemos acceso a información clara sobre qué consisten estos proyectos, pero las consultas ya fueron aprobadas. Las reuniones en aprobada se difunden en la población en general. Entonces hay compañeras y compañeros que ahorita están movilizados justo para reclamar que la consulta se haga de forma adecuada, y que inclusive en estas situaciones no se puede hablar de una consulta, porque ya existe una actitud establecida por parte del gobierno, que es el que está fomentando el proyecto, no es de una empresa privada, es del gobierno. Ya existe una posición establecida de que va a instalar el proyecto sin importar lo que tenga que generar, ¿no? Entonces, este proyecto implica la instalación de gasoductos, la militarización de la región, un corredor industrial y energético con militar para el beneficio de grandes capitales que quieren transportar mercancía a través del Istmo de Tehuantepec. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que se está reclamando en este momento? Pues que no se impongan, no a la imposición del polo de desarrollo en el Pitayal, son tierras de uso común. El Pitayal además es un área
que es una de las zonas que será afectada por este corredor, y es un área donde hay vegetación nativa, vegetación endémica de la región, y donde se recolectan unos frutos que solo se pueden obtener a través de la recolección, no se siembran las pitayas, y que además pues forman parte del sustento de muchas familias, ¿no? De distintas comunidades, y que se detenga la simulación de consultas, porque estas prácticas lo único que están haciendo es garantizando que la consulta está siendo mal utilizada, mal empleada, y en vez de garantizar los derechos de los pueblos, los está violentando. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, defender la vida es defender el pitayal. Esto es de una conferencia de prensa que se dio hace pocos días, donde jóvenes también, jóvenes indígenas de la región del Istmo, personas mayores, autoridades ejidales, autoridades comunales que no están siendo tomadas en cuenta de manera adecuada, están denunciando cómo se están dando estas prácticas. La siguiente. Y por eso, pues ya para terminar, yo también formo parte de una red que están haciendo que se llama Futuros Indígenas, y nosotros decimos que justo esta clase de procesos, esta clase de proyectos, pues no responden a las necesidades de nuestros pueblos, responden a una dinámica de dominación, de despojo, a un modelo de vida, de consumo que se nos ha sido impuesto, que está relacionado con el colonialismo, que está relacionado con la represión y con la invisibilización de lo que significa la vida de los pueblos indígenas. Entonces, nosotros llamamos a reflexionar acerca de que en tiempos de crisis climática, la alternativa no son proyectos de despojo, y no son proyectos, por ejemplo, que suban la bandera de la energía limpia, de la energía verde, y por debajo aplasten a los pueblos y tiren sangre de los pueblos, ¿no? En tiempos de crisis climática, el ecocidio y el genocidio, los pueblos que por miles de años hemos resguardado la diversidad y biodiversidad en el planeta, tenemos una esperanza para compartir. Las alternativas ya existen, están vivas. A la cura de la tierra le llamamos defensa de la vida y del territorio, y eso es en lo que nosotros estamos en este momento. La siguiente, por favor. Y esto solo es el Facebook de la Asamblea, y el correo de la Asamblea, por si quisieran tener mayor información. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rosa, for sharing your experiences with us today. This is just really such an important conversation, and it was really interesting to hear how the supposedly clean energy projects have impacted Indigenous peoples, and is really creating this contentious dynamic of social injustice in terms of environmental racism and oppression. And it really just goes to show its roots deeply rooted in capitalism and the long history of colonialism, and really just brings to mind that message of violence against the land is really violence against the body, against humanity. So thank you for sharing these important words with us today. If anybody has any questions, please send them in the Q&A function, and we will address them at the end. So we will now move to our second speaker, Aldemar. Aldemar is a member of the Coconuco people from the Purisé Reserve in Colombia. He is a lawyer in the CRIC's Defense of Life and Human Rights program. The CRIC is the Regional Indigenous Council of the Cauca, a region in Colombia. As a coordinator, Aldemar is in charge of the team representing victims in the Special Jurisdiction for Peace. He is also a youth coordinator of the Coconuco people, which consists of 9 indigenous authorities in 3 municipalities in the Cauca department.
Aldemar is a co-founder of the Coconuco Indigenous Jurisdiction Research Center, which has the aim of showing the academic world how to research Indigenous issues from the perspective of Indigenous thought. Aldemar will speak Spanish, so again, if you need an English translation, change the audio channel at the bottom of your Zoom screen. And again, after Aldemar's talk, you can switch back to the main channel for English. So Aldemar, I welcome you and I pass over the mic to hear your important words. Muy buenas noches para todos los presentes. Muchísimas gracias a Incomindios por organizar este evento. También un saludo y un abrazo fraterno a mis antecesoras. Muy valiosos los aportes que se han hecho referente a los conceptos de consulta, pero también en la práctica, pues como Rosa nos lo presentó en México. Yo les voy a presentar de alguna forma el proceso que estoy liderando desde el año 2016 frente a un proyecto que tiene una institución en Colombia encargada del tema de la gestión ambiental en una de las cuencas hídricas más importantes del país. Entonces pediría la siguiente diapositiva. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una ilustración del plan de vida de mi pueblo, del cual yo provengo. El plan de vida del pueblo Coconuco, como ustedes lo pueden observar, parte de una concepción cultural y una forma de ver nuestra relación con el entorno. En ese orden de ideas, en el plano que ustedes están viendo ahí, hay un componente integral de lo que es la vida en todas sus formas, lo cual implica también una responsabilidad nuestra como pueblo Coconuco, en este caso, pues, que estamos organizados en 9 comunidades, en 9 resguardos indígenas, sobre la protección no solamente de la vida e integridad de las personas, entendida pues en su existencia humana, sino también de la vida de las plantas, de los animales, pero también de una vida espiritual, porque todo este complejo hace parte de una esencia que convive en armonía y que de alguna forma, si alguna de estas partes o elementos falla o tiene alguna afectación, la vida de los demás también pues va a sufrir consecuencias negativas. Entonces, esto lo dejo aquí para que me entiendan un poco lo que yo voy a explicarles más adelante. La siguiente diapositiva. Mi resguardo, como tal, la reserva indígena, está en el departamento del Cauca, en Colombia. Ustedes pueden ver que el pueblo Coconuco está en 3 municipios, los cuales ustedes pueden observar en el mapa, en Puracé, Popayán y El Tambo, para, digamos, concretar el escenario de presentación de este momento. Yo vengo de un resguardo en el municipio de Puracé. Actualmente, pues, esto es un dato más o menos de hace 5 años por la gráfica. Estamos entre 15.000 o 16.000 personas pertenecientes al pueblo Coconuco en este municipio, por lo cual, pues voy dando elementos para el grado de importancia del proceso pues, que nosotros estamos llevando a cabo. La siguiente diapositiva. Lo que ustedes están viendo ahí con rojo es el resguardo de Puracé, el resguardo al cual yo pertenezco, y lo que está subrayado con azul es uno de los parques naturales más importantes que tiene el país. En Colombia hay 2 ríos muy importantes, que es el río Magdalena y el otro es el río Cauca. Estos 2 ríos nacen, tienen sus afluentes de origen en este parque, parque o reserva natural en Colombia. Y también, pues, por otro lado, lo que ustedes pueden ver con amarillo
Es una cuenca de uno de los principales ríos que abastece la capital del departamento, aquí en el Cauca. Entonces pueden ver un poco, digamos, que estamos en medio de un escenario de importancia hídrica para el país, pero también para la ciudad más grande que está próxima a mi resguardo. La siguiente diapositiva. Entonces, yo pongo aquí la foto de uno de los compañeros nuestros de la comunidad de Puracé. Él fue el primer senador indígena elegido por voto popular en Colombia. Él se llamó Anatolio Quirá, y fue uno también de los líderes precursores de la organización a la cual pues yo pertenezco ahora, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que se fundó bajo unos lineamientos políticos esencialmente para defender ese sentido del territorio que yo les mostré en la imagen de inicio, pero también es un importante referente porque nos ayudó mucho a comprender la necesidad de juntarnos y de entender esa esencia de libertad, pero también de la materialización de la democracia participativa. Entonces es uno de los referentes muy importantes, no solamente para el Cauca, sino para Colombia en cuanto al movimiento indígena, y pues lo pongo aquí de referencia para que más adelante me entiendan un poco la razón por la cual fue posible realizar el proceso pues que hoy les voy a mostrar. La siguiente diapositiva. Entonces les comento, el proceso de consulta arranca por una decisión del Estado colombiano de regular el uso y manejo de los terrenos contiguos a los grandes afluentes del país. En el 2016 se genera una norma, una ley, en la cual pues se le ordena a las entidades territoriales encargadas de este manejo establecer unos planes de ordenación y manejo de las cuencas. En ese orden de ideas, en el 2015, 2016, se empieza este trabajo y se encuentra que hay la necesidad de hacer un procedimiento de consulta previa con algunas de las autoridades del pueblo coconuco presentes en la cuenca alta del río Cauca. En el 2016, a finales del 2016, las autoridades con otros dos compañeros abogados también, uno del pueblo Nasa y otro compañero del pueblo Cojunuco, asumimos de alguna forma este desarrollo y acompañamiento técnico a las autoridades. Lo que evidenciamos ahí fue un desconocimiento frente a esas dinámicas internas, uno. Segundo, encontramos algo muy preocupante, y es la limitación que tiene la ciudadanía, y no solamente hablando de pueblos indígenas, sobre el acceso a la información que tiene el Estado, con la cual se toman decisiones que de alguna manera pueden afectar a la sociedad y a la ciudadanía. Entonces, nosotros, pues, como propuesta en ese escenario, nosotros ayudamos a las autoridades indígenas a generar una ruta metodológica para garantizar la participación efectiva de las 7 comunidades que aparecen dentro del ámbito geográfico de la cuenca alta del río Cauca. En el 2017 nosotros presentamos esta propuesta, la cual no fue tenida en cuenta, primero porque la entidad encargada, que es una corporación regional, así se le denomina acá en Colombia, nos manifestó que no había tiempo, que ellos tenían 3 meses y nosotros proponíamos 1 año. En ese orden de ideas, en el 2017, como no había un consenso entre la autoridad que tenía a cargo este plan de ordenamiento y las autoridades indígenas, que decían que necesitaban 1 año para entender de qué se trataba este plan de ordenamiento, pues se dio por cerrada la consulta previa. Es ahí donde nosotros, pues, ya con todo esta recopilación de información,
como tal en actas y demás documentos pues que se lograron obtener, radicamos una acción de tutela que es como un equivalente a la acción de amparo en México en el año 2017. Y nosotros solicitamos la protección pues esencialmente primero del derecho fundamental, que en Colombia la consulta previa se convirtió en un derecho fundamental por su estrecha relación con la dignidad humana de los pueblos indígenas en Colombia. En ese orden de ideas, pues también solicitamos la protección del debido proceso que no se había garantizado en el trámite de la concertación de la ruta metodológica, pero también establecimos la necesidad de la protección del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural y la subsistencia como pueblo, bajo el entendido que no se había optado por un escenario de negociación claro, bajo unas condiciones de igualdad, porque la corporación y el Ministerio de Ambiente nos entregaron la información que necesitábamos para poder establecer en realidad cuáles eran los alcances de este proyecto y de alguna manera pues proponer las medidas de mitigación o generar, digamos, la sustentación para decir que el proyecto pues de alguna manera no procede y, pues llegar a ese escenario pues decir que no era necesario pues desarrollar este tema. En el 2017 se da una decisión en primera instancia protegiendo estos derechos. La corporación impugna y en el 2018 se da, digamos, la orden judicial de proceder con la consulta. Esta decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia y en el 2019 comenzamos con la etapa de consulta y volvemos otra vez al escenario de concertar la ruta metodológica. Y aquí es algo muy importante que nosotros pues mostramos y en el centro de investigación pues nosotros lo comentamos muy bien y es el escenario de que en el 2017 nosotros pedíamos un año para poder hacer el ejercicio de participación de la comunidad, pero la situación se define en el 2019, luego de 3 años. Entonces, miramos que aquí hay un acto de mala fe inclusive de esta institución del Estado frente a una posición y la exigencia de un derecho fundamental. En el año 2020 llegamos a un escenario de concertación, pero por la contingencia de COVID-19, las reuniones pues no se pudieron realizar porque pues por decisión de las autoridades estos espacios tendrían que ser necesariamente en un escenario presencial. Entonces, eso quedó hasta el momento suspendido y estamos ahorita hasta el año 2021 esperando la nueva convocatoria porque pues ya analizamos de alguna manera la profundidad del impacto del proyecto y hay una propuesta sobre la mesa que de alguna manera no ha sido tomada en cuenta por la corporación y pues también evidenciamos que las entidades del Estado colombiano observan la consulta previa como un mero trámite y no como un escenario de participación efectiva y de la materialización del principio de la democracia digamos, en este Estado como el colombiano, donde se garantiza pues ese tipo de escenarios. Entonces, la siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí está la referencia, mediante el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil Familia. Sí, con decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, se concedió el amparo del derecho fundamental a la consulta previa libre e informada y ordenó a la Dirección de Consulta Previa proceder a convocar a las comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Cauca. Entonces, esto es como el resumen en sí del todo el procedimiento judicial que duró aproximadamente un año. La siguiente diapositiva. Bueno, lo que están viendo aquí ya es el desarrollo del proceso de consulta. Estas son fotos que de alguna manera pues nosotros tenemos en el archivo,
pues las autoridades, al confiarnos este procedimiento de consulta, cuando ya se dio la posibilidad de desarrollar este trabajo en terreno, pues me encargó la responsabilidad de dirigir el equipo político y técnico. Pues la dirección que asumí en ese momento fue un poco más técnica, desde el conocimiento anterior, pues de todas las dimensiones de las decisiones que se podrían tomar ahí, pero también de la necesidad de tener un sustento técnico para establecer las afectaciones del proyecto que se estaba proponiendo. Entonces, lo que ustedes están viendo en la imagen es un análisis del pH del agua. Estas muestras se tomaron en todas las afluentes de la cuenca alta del río Cauca, y se demostró con estas pruebas el nivel de conservación del agua. Y esto pues se mostraba cuando daba rojo, era pues con un mayor grado de contaminación, o amarillo, o dependiendo de los colores, pues ahí se hacía una interpretación del grado de contaminación del agua. Y todas estas muestras, pues sumados en un análisis estadístico que hicimos, pues mostró que efectivamente las autoridades indígenas están haciendo un ejercicio de conservación, aunque en algunos puntos pues sí era necesario poder realizar acciones, pero que no eran tan complejas como las que se planteaba por parte de la autoridad en su momento, pues que desarrolló un estudio. La siguiente diapositiva. Entonces, lo que están viendo aquí es algo que pues en mi comunidad se está desarrollando desde hace ya varios años. Hay unos puntos de control de la Guardia Indígena. Es una expresión de la autonomía que lo mencionaba muy bien la doctora Claros al inicio de la presentación. Esto, pues, no es solamente, digamos, como para decir usted entró al territorio indígena, sino para que se establezca el escenario de autoridad, y que no es una autoridad solamente frente a la comunidad, sino frente al territorio. Y esto también implica aspectos ambientales, y esto fue una de las discusiones pues más amplias que se dio por parte de las autoridades y los mayores de los resguardos. Y lo que ustedes están viendo en la otra foto ya es el proceso de jóvenes que hay dentro de uno de los resguardos, que es el de Puracé, que ahora está volviendo a retomar sus actividades, haciendo recorridos territoriales y demás. Y este proceso también participó en la consulta previa, y se dio también un importante escenario de proposiciones pues para entender el tema de las afectaciones del proyecto propuesto. La siguiente. Eso, clic. Aquí está una de las fotos que es muy importante. Aquí hay guardia, hay autoridades y jóvenes del pueblo Coconuco. Nosotros hacemos parte de una organización que es el CRIC, que tiene 50 años de existencia en Colombia, y es uno de los referentes más importantes de defensa de derechos de pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica. Actualmente pues hago parte del programa de derechos humanos del CRIC, y fue muy importante en el proceso de consulta contar con la participación de la Guardia, porque ellos son los que conocen el terreno, en realidad cómo están las situaciones, ejercen el control por medio, digamos, del direccionamiento de las autoridades indígenas, y también pues se dieron muchas proposiciones frente al fortalecimiento de este trabajo, porque lo que encontramos en la consulta previa es que aquí habían un choque entre dos dimensiones de derechos universales. Primero el tema de la autonomía, pero también el tema de la protección del agua. El análisis fundamental que se ve ahí es a quién le corresponde esta protección. La conclusión unánime dentro de las 7 autoridades que participaron del proceso de consulta es que le corresponde a las autoridades indígenas dentro de su territorio proteger este ámbito general, que fue la primera imagen que yo les puse, para una garantía de armonía para la vida, pero también de alguna forma garantizar ese derecho también al agua de las personas pues, que están cuenca abajo del nacimiento de todos los afluentes que están dentro de nuestros territorios indígenas. La siguiente, clic.
Aquí hay otra de las fotos que les había comentado, otro clic. Una de las propuestas que salió como medida de mitigación es el ejercicio de fortalecimiento a la Guardia Indígena. Lo que ustedes ven en la imagen es unos elementos distintivos que tienen actualmente en nuestra Guardia Indígena, que es el bastón y el chaleco. Y la primera imagen que ustedes vieron ahí, pues ya está puesta en el chaleco de los guardias indígenas, pues que los que puedan venir a visitar nuestro territorio, pues me van a encontrar con los compañeros realizando ejercicios de control territorial, pero lo que salió del proceso de consulta para el tema de la protección de la cuenca es que hay que fomentar la capacitación primero en el cuidado de las cuencas, pero también de la concientización de las personas que visiten de alguna manera en su momento nuestros resguardos, sobre la importancia también de garantizar la autonomía indígena en pro, digamos, de garantizar esta labor pues, que se viene desarrollando desde hace ya muchos años. La siguiente diapositiva. Entonces, lo que están viendo ahí fueron unas imágenes de los recorridos territoriales. Se hicieron aproximadamente 39 recorridos territoriales en los diferentes resguardos, visitando las cuencas y subcuencas del río Cauca, el nacimiento y pues todos los afluentes que depositan sus aguas a este gran río. Lo que pues ustedes están viendo es zona de páramo. La mayor parte de nuestros territorios indígenas es zona de páramo, por lo cual pues hay una responsabilidad muy grande nuestra frente a la protección del páramo. En estos recorridos, pues como ustedes vieron, participó la Guardia Indígena, las autoridades, el equipo técnico pues que a mí me encargaron liderar, los jóvenes, mayores, y se dieron escenarios de discusión muy importantes que se desarrollaron en terreno, que no fue un escenario como lo proponía la institucionalidad, que era hacer llegar a la gente a una oficina, a un recinto cerrado y hablar de lo que pasa afuera. Nosotros cambiamos esta óptica de participación y sacamos a la gente a terreno y viendo las cosas en la realidad y en la práctica, pues nos dimos las discusiones y también pues mirábamos cómo estaban nuestros resguardos en este amplio terreno que es el páramo de Puracé. Ahí está otra de las fotos de los recorridos. Esto se realizó en el año 2019. Y pues en estos recorridos salieron las propuestas pues que yo les estoy comentando aquí de manera preliminar. La siguiente foto. Algo muy importante que nosotros pudimos evidenciar, el equipo técnico pues estaba conformado por 16 personas, entre los cuales pues estaban mayores de los 7 resguardos y habían apoyos técnicos. Algo que para mí personalmente fue muy gratificante fue la composición del equipo, porque todos los profesionales pertenecían a los resguardos y de alguna manera eran muy conscientes de el trabajo comunitario y también de la organización indígena. Una de las iniciativas de la bióloga encargada de hacer los estudios fue analizar la presencia de aves en la cuenca y la subcuenca del río Cauca. Entonces lo que ustedes van a ver ahorita son unas fotografías muy hermosas que se tomaron, pero que también tienen un valor importante frente al trabajo y las propuestas que nosotros estamos planteando. Entonces el clic otra vez, ahí hay otra de las aves. Y también algunas de las plantas. Lo que están viendo aquí es el equipo. Este fue el equipo encargado de realizar el trabajo de la consulta. Fueron 3 años de más o menos de discusiones jurídicas en estrados judiciales y reuniones en las cuales pues se dieron discusiones bastante acaloradas. Lo importante fue lo que ustedes están viendo, ver a la gente pues que se apropió de su entorno, pero también asumieron esa responsabilidad de autoridad ambiental, que fue el resultado esencial de la consulta. Ustedes ahí ven compañeros pues, con experiencia en biología, politólogos, hay geógrafos, todos de
del terreno, pero también hay exautoridades de los resguardos. Hay un compañero que fue muy importante para el trabajo, que era ex coordinador de la Guardia Indígena, y pues entre todos hicimos un muy importante trabajo de participación efectiva, pero en realidad lo que, y creo que fue una de las iniciativas para la presentación que estamos haciendo ahorita, es que nos llevó a entender el sentido, digamos, la realización del principio democrático, pero también el de la libertad. El de la libertad de expresión, el de la libertad de conciencia, pero también el de la libertad en cuanto a la identidad étnica y cultural, porque de alguna forma sentimos que se apropió más esa esencia de la realización de la autonomía de nuestro pueblo en este proceso de consulta previa. En ese orden de ideas, pues, en agradecer, aprovecho aquí para agradecer al equipo. Hace unos días nos volvimos a encontrar, pues, para mirar cómo iba el proceso, y pues en realidad es muy gratificante mirar que ellos y la comunidad están muy pendientes de los resultados que se puedan dar, porque estamos en un punto muy importante, que es el tema ya de los acuerdos, en donde pues ya tenemos la propuesta generada sobre la mesa, pero también la importancia y la necesidad de plantear aquí. Creo que esto va para la mayoría de los países en Latinoamérica donde hemos analizado también el tema de la consulta, y es que ya se dio el reconocimiento, ya hay unos avances legislativos, pero creo que lo importante aquí es un cambio institucional y de la mentalidad de los funcionarios, porque sin eso no va a ser posible, digamos, llegar a este escenario donde ustedes pues nos ven ahí. Esa fue una de las últimas reuniones que tuvimos, que fue muy amplia y se dieron discusiones bastante importantes, pero la realidad es que para poder llegar ahí tuvieron que pasar más o menos 3 años, un proceso judicial, un desgaste muy grande para hacer algo que ya sabíamos, y que de alguna manera duró menos de un año, y que por la negligencia y, pues, digamos, por la falta de comprensión de esta idea de participación y de materializar la democracia como tal, no se realizó. Entonces, vamos a la otra diapositiva. Los logros del proceso de consulta. Primero, se dejó un posicionamiento político, organizativo, en defensa de la vida, el territorio, los espacios sagrados del pueblo coconuco, en el marco, pues, de la consulta previa del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Cauca. Otro de los logros muy importantes fue la construcción de un sustento jurídico del ejercicio de autonomía ambiental del pueblo coconuco, que esto pues nos sirvió tanto en el proceso de litigio para obtener la protección del derecho fundamental de consulta, pero también para sustentar la propuesta, pues, que ahorita en la otra diapositiva van a poder mirar. Este sustento jurídico pues recogió todo el reconocimiento internacional que tiene el tema de la autonomía, pero también los desarrollos legales y jurisprudenciales que se han dado en Colombia. A esto le sumamos también este tema del desarrollo del derecho propio, de las normas internas que tienen cada una de las comunidades, en las cuales pues había un punto de concordancia en la cual se establecía que cada comunidad debía organizar un reglamento para el uso y también aprovechamiento de los espacios sagrados donde pues estaba el tema hídrico, pero también el fortalecimiento de la capacitación y formación de la comunidad, pues, para poder ampliar este margen de protección a las afluentes de agua. La siguiente diapositiva. Entonces, la propuesta de la consulta como tal fue la siguiente. Fue un mandato indígena, un mandato del pueblo coconuco, autoridad territorial, económico y ambiental. Entonces, la conclusión, ¿cuál fue? Le dijimos, señores Estado colombiano, hay un reconocimiento de autonomía, el cual pues es prevalente dentro de nuestro territorio,
Si ustedes nos vienen a plantear un escenario de reglamentar nuestro terreno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. En lo que estamos de acuerdo es en realizar un proceso de coordinación entre autoridades en un escenario horizontal, en el cual pues tanto ustedes como nosotros pues tenemos unas responsabilidades, pero también queremos, y esto fue uno de los análisis muy importantes que hicimos, y es que de la cuenca alta del río hacia abajo hay muchas empresas que de alguna manera están entregándole impuestos a esta entidad, los cuales no están llegando a la gente, digamos, y a las autoridades que en realidad están haciendo el ejercicio de conservación del agua. Entonces, aquí hay también un escenario también muy, muy complejo que tocamos aquí, y es, bueno, ¿qué se está haciendo todo este dinero de la compensación ambiental que se supone es para la conservación, y los que estamos haciendo la conservación, pues no vemos también esas retribuciones pues que de alguna manera pues realizan todas estas empresas? Entonces, solicitamos también un estado de cuánto es de lo que se habla, y que con esos recursos podamos fortalecer ese ejercicio de autoridad ambiental, tanto pues del Estado colombiano, pero la propia, que en sí el pueblo cocunuco está haciendo un ejercicio muy amplio de protección de las fuentes hídricas, pero que a la hora de la verdad, pues los que reciben de alguna forma los impuestos por ese aprovechamiento son otras personas. Entonces aquí también se generó un espacio bastante complejo, y pues esta es la propuesta que nosotros generamos. Esto lo que implica es como una norma interna de las autoridades, y eso es lo que pues ya en una asamblea amplia se aprobó, y es lo que está sobre la mesa, y tiene pues todo un sustento jurídico, y estamos pues a la espera de la contrapropuesta del Estado colombiano para poder establecer este escenario de coordinación entre autoridades ambientales para la protección de la cuenca alta del río Cauca. Entonces, la otra diapositiva. Vuelvo otra vez al escenario. Este es el marco en sí, para mí, normativo, jurídico, político, cosmogónico, en el cual pues nosotros hemos desarrollado pues todo el trabajo que asumimos, en este caso con mis otros dos compañeros desde el 2016, pero también creo que ha sido un proceso de aprendizaje bastante importante, tanto para la institución que abordó este proceso de consulta, y también para nosotros. Entonces, la otra diapositiva. Pues eso sería todo así muy, 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 muy resumido. Y muchísimas gracias, y estaría atento a las preguntas pues que ustedes a bien tengan realizar. Bueno, muchas gracias, Aldemar, for your contribution today. It is just absolutely inspiring to see the Coconuco cosmovision reflected in the resistance. And these movements are really vital in the fight for democracy and Indigenous human rights. So thank you for your words today. I'm going to now move us along to the Q&A session, which will be held by our fellow UK board member, Jacob Smith. Jacob, if you could take this the moderating duties for the Q&A, please, that'd be great. Perfect. Thank you, Leandra. And thank you, Rosa, Aldemar, and Claudia, for your fantastic talks, really informative, and I'm sure we've got lots of questions. So for anyone that does have a question, please remember that we're not inviting people to speak on the floor today. So all questions must be asked via the Q&A feature, or even the chat if you'd prefer that. So Rosa, I'll start with a question for you. How much support have the various protest movements you mentioned received from the wider Mexican public? Can you hear me, Rosa? Sí, perdón, es que se fue un momento y... bueno, sí, algo pues que sí pasa es que normalmente la gente que está en la resistencia pues es la mínima, ¿no? Porque sobre todo la diversidad que existe como en los distintos
distintas comunidades, y toda la presión que hay también por parte de los propios esquemas de gobierno y económicos dificultan a la gente. Si hay descontento, pero quienes están organizados como tal son asambleas locales más pequeñas, núcleos más pequeños en distintos municipios de la región del Istmo. Y de donde viene como mucho soporte, mucho apoyo, sobre todo es de las redes nacionales. Hay varias redes establecidas ya a nivel nacional. Está el Congreso Nacional Indígena, luchas indígenas en México, y donde nosotros formamos parte. Entonces, desde ahí nos articulamos también con otras compañeras y compañeros a nivel nacional. Y a nivel local, pues se trata como de eso, de intentar fortalecer las asambleas locales que existen, sobre todo en las comunidades como más pequeñas y más rurales, es donde hay más resonancia. En Juchitán, por ejemplo, que es de donde yo soy, que es más una ciudad, hay mucho mayor ruptura social. Es difícil decir, nosotros no somos una organización que tenga afiliación o que tenga todas estas estrategias, ¿no? Es una organización comunitaria. Entonces, no tenemos un registro de cuántos integramos, ¿no? Pero hay asambleas locales en alrededor de 10 municipios, de 10 comunidades. Algunas veces se integran, otras veces se desintegran dependiendo de la coyuntura política, pero un poco esa es la dinámica, ¿no? Perfect. Thank you so much. So I was wondering, this is again to you, Rosa. So with these community organizations that you mentioned, is there a way for them to lodge complaints to report the illegal action, of private companies? So you can get support from maybe independent bodies that try and regulate these private companies, or is that not a possibility? Sí, de hecho se han establecido varias estrategias, ¿no? Hay compañeros en la organización que son abogados y también tenemos como de abogados de otros espacios y de centros de derechos humanos. Un poco para eso también son las redes de soporte, ¿no? Y se han interpuesto pues amparos judiciales sobre proyectos específicos. Uno de los proyectos de los que les conté, que sí se logró detener, o sea, que es el que se trasladó a otra zona y donde se desarrolló la consulta, pero pues inicialmente sí se logró detener. Y fue por un conjunto de cosas, ¿no? Fue el conjunto de la resistencia comunitaria y también las estrategias jurídicas, legales. Y además hemos podido también acceder a estos mecanismos que tienen algunos fondos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, no para proveer los procesos internos, pues se han a través de mecanismos, pero lo que ocurre también con esos mecanismos es como una instancia independiente que evalúa el estado de los proyectos y que genera recomendaciones que no son vinculantes, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del proyecto que entró al mecanismo, que fue el de Mareña Renovables, el que se detuvo, cuando se emitió las recomendaciones del mecanismo, ya se había detenido el proyecto de amparo judicial. Y no quisieron, o sea, no pudieron ponerse respecto al proyecto porque era el mismo proyecto, pero pretender vuelto a entrar a toda la dinámica para activar el mecanismo nuevamente para un proyecto que ya había sido evaluado. Entonces, la verdad, ya no accedimos a ese espacio, pero sí se ha tratado de establecer, de acceder a estas estrategias. Perfect. Thank you very much. Very in-depth answer. I loved it.
it seems like a very complicated issue. And Christina's sent in a question herself, and I'd like to bring in Aldemar here. So we're talking about acting collectively is the crux of Christina's question. How can we act collectively between organizations, between the media, and between different indigenous communities? So Aldemar, how does the decision-making process work in your day-to-day employment when it involves multiple communities and territory that's shared or borders multiple different communities? Pues esencialmente partimos de un principio fundamental que es el diálogo, que en su momento, ahorita lo recuerdo y me comentaban en un espacio espiritual que se representa de alguna manera para un pueblo indígena en tres elementos esenciales que constituyen la familia, que era el padre, la madre y el hijo, pero que también pues se hacía como un análisis de cómo funcionaba el diálogo. Y esencialmente pues me decían, primero hay que escuchar, segundo hay que debatir, conversarnos entre todos, y tercero hay que concluir. Entonces, esencialmente, la toma de decisiones en un colectivo tendría que partir de ese escenario de diálogo, bajo también unos parámetros claros, que sería el respeto, la comprensión. Y pues la idea de este diálogo, pues ya un poco aterrizándolo al caso que acabé de presentar, es partiendo de la buena fe y el acceso a la información. Entonces, nada se puede hacer si alguien te oculta algo, si yo voy con una intención pues que no es buena hacia los demás. Entonces, ese fomento al diálogo creo que es muy importante materializarlo, no solamente en los pueblos indígenas, porque creo que nosotros por tradición milenaria pues siempre lo hemos traído en la sangre. Y nos podemos poner bravos en un escenario de discusión, ponernos colorados, pero llegamos a un acuerdo y concluimos que hay que avanzar. Entonces, de esta manera, pues se han tomado muchas de las decisiones pues, en nuestras comunidades y pueblos indígenas. That was beautifully put. I especially like the 3 different structures of how to communicate, listen, debate, and conclude. I think we could definitely all learn from that. What you said about hidden information affecting these decision-making processes really interested me, especially when you mentioned that citizens' access to state information in Colombia is sometimes restricted. Are there any plans to improve citizen access to state information? And if so, how would this kind of go about? What are the plans? Did you hear me, Aldemar? Listo. Frente a este tema, pues creo que nos enfrentamos en ese momento a un escenario y creo que fue muy importante también el tema de la consulta. Y creo que pues cuando nos pedían, bueno, cuál era el nombre del espacio que estamos realizando hoy, pues pedimos democracia, libertad y consulta previa. Entonces, este tema de la información siempre ha sido un tema complejo frente a que de alguna forma el poder se ha concentrado también en la obtención y en la custodia de esta información. Y digamos de ocultar la realidad de las cosas. Y esto fue muy importante también en el proceso de consulta porque nos permitió acceder a información, pero eso fue a través de un mecanismo judicial. Fue un juez el que nos autorizó a acceder a información del proceso de consulta, pero también entender cuál eran los efectos de una decisión como esta.
Entonces, de la mano iba, primero, pues que no conocíamos que la norma que iba a regir después del ordenamiento tiene una vigencia de 10 años. Entonces, en 10 años pueden pasar muchas cosas. La segunda situación, pues que nosotros también nos dimos cuenta, pues es el tema de los impuestos, los recursos de compensación sobre el cuidado que nosotros estábamos haciendo no estaban llegando a las comunidades, pues, que estaban haciendo ese trabajo. Entonces, ¿eso a dónde llega? Entonces, que creo que de alguna forma hay que fomentar también ese acceso a información pues con un sentido democrático como tal, y que esto nos sirva para poder entender que es importante saber que esto es de todos. Si uno está en un estado o en una comunidad, también tiene que tener claro que esto nos va a servir a todos para mejorar y de alguna manera pues para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué se hizo puntualmente? Se digitalizó la mayoría de información, elaboramos una cartilla, producto del proceso de consulta. También fue muy importante que nos sugirieran medios para pues, comunicar lo que sucedía. Se hicieron unos programas de radio en los cuales pues lo que yo les estoy contando aquí pues se dejó. Y creo que también pues una responsabilidad que es lo que yo estoy haciendo aquí es pues agradecer mucho aquí a Incomindios pues que creo que con esta traducción pues lo que hicimos y lo que estamos por culminar pues se va a poder replicar y ojalá podamos servir de enseñanza a otras experiencias pues que también tengan esa duda ahí. Pero pues creo que también es importante ahí incluir estrategias de comunicación muy claras y efectivas. Y en algunos espacios también nos sugirieron que pues estamos en mora del tema, hacer traducciones a idiomas propios. Entonces, esa es la principal limitante que creo que tienen los pueblos indígenas a nivel mundial, y es que los estados nunca se han responsabilizado de entregar esta información a estos pueblos pues traducidas para que ellos la comprendan, sino que pues se ha puesto esa talanquera y creo que es importante avanzar a estos escenarios. Y lo otro que pues aprovechando la pregunta que también hacía yo la reflexión, los espacios del acceso a la educación. A nosotros pues nos fortaleció mucho de que ya había gente de nuestras comunidades formada, no solamente en espacios técnicos o profesionales, sino políticos. Entonces, eso sirvió mucho para que esta información circule también por la comunidad. Perfect. Thank you very much, Aldemar. Yeah, I definitely agree. Access to information is key to democracy and key to making informed decisions. So without information, it's going to be very difficult for any kind of a satisfactory agreement to be made. So coming back to you, Rose, we've heard Aldemar talk about access to information and also education. And I'm going to ask you, how could the prior consultation process be improved within your area? I know you mentioned that often the government didn't actually implement it, but in your ideal world, what would be the key things that you'd highlight to really strengthen the prior consultation process? Bueno, a mí creo que la experiencia ahorita relatada por Aldemar da muchas luces, ¿no? De cómo es que debería realizarse un proceso de consulta de forma íntegra, ¿no? Con personas de la misma comunidad, marcando la pauta, basada además en las bases del pensamiento cosmogónico, no idealizando tampoco, ¿no? La posición de las comunidades. Algo que sí se tiene que dejar claro es que nuestras comunidades están muy afectadas impactadas por las dinámicas económicas, por las dinámicas colonialistas. Por estas aspiraciones que ya no están vinculadas a la vida comunitaria, sino que están vinculadas a una forma de vida ajena
¿no? Que nos ha llegado de los medios, nos ha llegado a través de otros elementos. Entonces, el primer lugar sería intentar pues discutir eso y poder recuperar esa visión de qué es lo que significa la comunidad y de qué es lo que implica para nosotros ser indígenas. En México existe un racismo muy marcado y ni siquiera los pueblos, por ejemplo, creo que me quedé sin internet por un momento, pero una situación que ocurrió mucho con la consulta aquí en mi comunidad, en Juchitán, es que los que estaban vinculados a la empresa hablaban zapoteco, hablaban el idioma de acá y decían, nosotros no somos indígenas. Nosotros no pensamos en eso, porque eso es retrasado, eso es lo antiguo, ¿no? Nosotros ya somos modernos. Entonces, si hemos sido afectados tanto por toda esta visión, ¿cómo poder hablar desde lo que hace daño, nos hace daño como pueblos, si hay una dificultad tan solo en reconocernos como tales, ¿no? Entonces, yo creo que un poco dinámicas como eso, como la que nos mostró Aldemar, que hacen en Colombia, de intentar recuperar esta principal visión, ¿no? Esta relación con los espacios, con el territorio, con los espacios sagrados, reconocer que existen prácticas cotidianas que tal vez nunca lo habíamos pensado, pero que son netamente de nosotros, ¿no? Y de nuestros pueblos. Y desde ahí empezar a dialogar de qué queremos y cuál es ese futuro que queremos construir para nuestro territorio. Es un poco abstracto, pero eso sería como el sueño. Thank you very much. I don't think it's abstract at all. I think when you have, you're trying to define a community view and also kind of a worldview, so you're not going to have definitives. And unfortunately, these ideologies or ideals are often, we've seen across the world, completely obliterated by private business who are, prioritizing money above anything else. So what I'd ask you now, I'll start with you, Rosa, but I'll ask the same question to Aldemar later. Do you think that private businesses are using coronavirus as a tool to enable projects to go ahead without prior consultation? So saying, for example, it's not safe to hold meetings or consultation events, and then just constructing, in your case, the wind farms or energy projects anyway? Bueno, en este caso, ahorita la solución que estamos, ni siquiera son empresas privadas, ¿no? Es el Estado, es el gobierno el que está impulsando este proyecto, porque ha cambiado la administración federal en México y el nuevo gobierno es un gobierno con una visión más de Estado. Supuestamente de esta forma se desliga de las empresas de una visión neoliberal, pero en realidad es un proyecto de Estado, pero financiado por empresas e impulsado por empresas, ¿no? Solo que ahora quien da la cara, quien da el rostro es el Estado. Entonces, el Estado sí está utilizando toda la situación de COVID, además de que la región del Istmo fue una región, bueno, el estado de Oaxaca en general, el estado del que yo soy, fue uno de los estados que estuvo en crisis más álgida en la situación de la pandemia, ¿no? El acceso a los medicamentos, el acceso a los espacios de salud, de por sí es muy difícil, y ahorita fue crítica. En mi región hubo cifras altísimas de personas fallecidas, rompieron además con muchas dinámicas propias nuestras en torno a los rituales de muerte, ¿no? Porque ni siquiera permitían a los deudos saber qué había ocurrido con los cuerpos de los fallecidos. Entonces eso para el sentir de nuestro pueblo es muy fuerte, y es el propio Estado el que no buscaba soluciones para los pueblos en este sentido. Y entonces en este tema del COVID, una de las denuncias que se ha hecho es que desde el año pasado están anunciando estas consultas, y sí las están anunciando diciendo que con medidas sanitarias, que no sé qué, pero las últimas que se realizaron el mes pasado, se realizaron a puerta cerrada, donde se sabe que se reunió
muchísima gente que ni siquiera pertenecía a la comunidad, lo que le llamamos aquí acarreados, o sea, gente que eran llevadas a cumplir con el propósito de estar ahí. Y sabemos que no se cumplieron con las medidas sanitarias, pero tampoco se abrió al público justo por supuestamente cumplir con estas medidas, ¿no? Era como la contradicción. Entonces, así nos la juegan, ¿no? Es como un juego para ellos el tema de la pandemia y cómo lo vivimos en las comunidades, cómo lo viven los propios pueblos. Yeah, I mean, bending the rules to suit themselves has obviously been happening all across the Americas and beyond. And I think especially like you mentioned, when you get lines almost blurred between private companies and the government, that's when you're almost taking on both of them at the same time. So it makes that process ever more complex. So Aldemar, I'll pose the same question to you. Is coronavirus being used as an excuse for exploitative projects to go ahead in your area? Bueno, pues no, yo podría decir que no es solamente el COVID, ¿no? Pues cualquier excusa es buena para poder alcanzar sus fines. Aquí hay algo que pues nosotros también analizamos en el mismo proceso de consulta, y era, bueno, ¿y cuál era el propósito del ordenamiento? Porque pues ahí en el texto nos decía, no, es que es proteger el agua. Pero entre líneas nos decía también, bueno, es que si hay empresa privada que quiera usar el agua, pues entonces nosotros les damos la licencia. Entonces, eso ahí, ¿qué pasaba? Entonces nos fuimos más allá del texto y también de las intenciones y pudimos establecer que, pues para nosotros tampoco es un secreto que hay una política, no sé si global podría decirlo aquí, al fortalecimiento del poder económico. Entonces, en un negocio, pues usted lo que va a buscar es ganar más dinero. Entonces, lo que está haciendo el Estado es facilitar ese fortalecimiento económico a costa de lo que sea. Entonces, creo que pues no solamente aquí es del COVID y ahí también hay un juego también político importante que nosotros tenemos muy claro, y es en el sentido que en todo momento vamos a estar atacados por tener este pensamiento y de alguna manera ya por tener esta información. Porque una cosa era pues nosotros hacer lecturas políticas, pero ya en un proceso de consulta evidenciar que eso es de esa manera, pues nos da más razones para seguir con nuestra lucha desde la autonomía y también desde la protección a nuestra cultura y espiritualidad. Entonces, en el marco del COVID, creo que en la exposición les dije que decisión de nuestras autoridades acá era que toda reunión de consulta tenía que hacerse presencial. Entonces, una estrategia también nuestra, decirle al gobierno, vea, pues si usted quiere hablar de consulta, pues ya dijo que era todo virtual, y pues la posición nuestra es presencial, y como no hay acuerdo, pues entonces toca esperar que la pandemia pase. Entonces, con eso, nosotros de alguna manera suspendimos el tema, y lo otro por solidaridad pues con los otros pueblos indígenas de Colombia, por ejemplo, pues acá en el Cauca pues no tenemos al menos acceso a internet, a medios tecnológicos, pero los compañeros de la Amazonía colombiana, pues en algunos de ellos pues son nómadas, todavía no saben ni qué es un teléfono celular. Inclusive muchos de ellos no tienen identificación, un plástico que diga, vea, este es su nombre y su número de identificación. Entonces también por eso nosotros hicimos esa posición, no solamente en el Cauca, sino a nivel nacional, y todas las consultas que estaban en trámite en el año 2020 fueron suspendidas por este tema. Entonces, pues ahí la respuesta es que esto no solamente ha sido de ahorita del COVID, esto viene desde hace muchísimos años en la defensa de una política extractivista, pero también desde una lógica que nosotros no compartimos. Y inclusive en el sustento jurídico que nosotros dimos frente al tema de autoridad ambiental,
nosotros pusimos, vea, el tema de derechos humanos nosotros no lo contemplamos desde una visión antropocéntrica, o sea, desde la visión de que todos los derechos tienen que beneficiar a los seres humanos, sino desde una visión integral, y por eso es importante no solo proteger al ser humano, sino a todos los organismos, porque sin ese complejo nosotros no podemos vivir. En ese orden de ideas, pues esa es la lógica, también un choque que nosotros tenemos todos los días frente a un modelo pues, que piensa solo en los seres humanos y nosotros que pensamos en todo un complejo, pues para también estar nosotros ahí incluidos. Thank you very much. I think one of the sentences you said really struck me, which was, you know, they'll use any excuse to reach their goals. And unfortunately, money does always seem to take priority. But I think both of you are definitely right about relying on your indigenous, you know, your comprehensive worldviews and the pillars of the community, because that is what lends yourself, your organizations, your peoples, all that strength. I'd just like to take this opportunity to thank you both for both, you know, your talks and these answers to the questions. You've both been incredibly articulate. It's very inspiring. If anyone has any questions that they haven't asked so far, and they don't feel comfortable asking them now, you can always message us on Facebook and we'll do our best to get them sent over to Rosa and Aldemar for them to answer in due time. So thank you again very much, guys. That was incredible. And I'll hand you back over to Leandra. Thank you, Jacob. Thank you, everybody, for all of your questions. This brings us to the end of our webinar. And we thank the speakers. From your talks, we gather that these movements for participation and resistance are important not only for democracy, but also for the environment. And as a take-home message, it's been really compelling to hear about the contentious relationship between the communities, the state, and also private corporations, and how you're resisting this and pushing back against these violations against Indigenous peoples. So thank you for your words today. In the chat, we have already posted a link for a feedback questionnaire. After the event, we will also send this out via email. And we kindly ask that you fill this out and let us know what you thought of the webinar. Any feedback would be appreciated. And if you have any suggestions for future events. And also don't forget to follow us on all our social medias. We're on Twitter, Instagram, and Facebook. And thank you again to the speakers for sharing their experiences and for giving an insight into their struggles and resistance. Rosa and Aldemar, do you have any concluding messages that you'd like to offer as we end? Yo solo agradecer igual el espacio también de edición y también agradecer al Aldemar por compartir pues esa experiencia tan bella, ¿no? de vida, ¿no? Es una experiencia de vida, de resistencia allá en su territorio y mucha fuerza para Colombia, ¿no? También que está pasando igual por una lucha difícil a nivel nacional. Pues yo primero agradecer a Incomindios por el evento, también agradecer a los demás ponentes, a Rosa, a la doctora Claudia Claros, y a todos los demás organizadores, a los compañeros encargados de la traducción, por ampliar este margen que nosotros pues de alguna manera tenemos limitados pues, por solo hablar español, pero en sí, pues el mensaje que quiero dejar es importante estos escenarios de diálogo. De alguna manera, creo que por eso estaba el título de una democracia y de libertad, en el sentido de que es importante reconocernos el uno al otro y de alguna forma pues establecer acuerdos, porque creo que la mayoría de conflictos sociales y demás situaciones pues que se generan en muchos lugares pues de mi país y del mundo, pues se da porque no entendemos al otro, porque no tratamos de comprender su contexto, su situación, y pues no tenemos tampoco esa capacidad de poder dialogar y solventar estos conflictos que de alguna manera pues
se pueden solucionar. Entonces creo que ese sería el mensaje. Agradecer a Incomindios y espero pues sigan apoyando a los pueblos indígenas durante los próximos años. Thank you, Rosa and Aldemar. And also thank you again to Incomindios Switzerland and Incomindios UK for hosting this webinar, and to our interpreters for their fantastic work tonight. So thank you very much. And finally, thank you very much to our audience for participating. And we are looking forward to seeing you again on our next Incomindios webinar. Muchas gracias. Wangi de Wibdaha. Thank you.